¿Corremos riesgo de cortes de suministro de gas? En los últimos días hemos leído que existe un importante riesgo de corte de suministro porque Argelia ha terminado su contrato de envío de gas por el tubo que une Argelia con Marruecos y Marruecos con España. También hemos leído que Estados Unidos ha reducido un 50% sus exportaciones de gas a Europa y que Rusia también está reduciendo sus exportaciones hacia Europa. Esto, todo junto, nos pone, digamos, en una situación en la que es cierto que hay grandes tensiones en el mercado del gas. Pero también tenemos que entender que lo que está ocurriendo pues no necesariamente va a generar un problema de suministro. Primero, ni Rusia ni Estados Unidos están atacando a Europa con sus suministros. Estados Unidos es autosuficiente en gas y lo que hace es que atiende a su demanda interna, tiene una potente demanda interna además en la que ha subido mucho los precios, por lo tanto es muy rentable, mucho más rentable que enviarlo por barco licuarlo, enviarlo por barco a Europa, porque los costes de flete y los costes de demora son muy altos y no se genera un margen suficiente. Por lo tanto, Estados Unidos como país no está llevando a cabo ninguna política de ataque a Europa. Es una completa estupidez, porque además las empresas que exportan gas natural licuado de Estados Unidos son privadas, no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno y lo que hacen es atender su demanda interna porque los márgenes son superiores. Rusia no está atacando a Europa. Rusia lo que está haciendo es llenar sus inventarios de cara al invierno como hace todos los años. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Lo que ha ocurrido en Europa es que hemos ido aumentando la exposición a un mix energético muy volátil e intermitente, dependiente en una gran parte de renovables que funcionan alrededor de un 25% del tiempo, y además se han eliminado las nucleares en países clave como es en Alemania, y por lo tanto con un mix intermitente y volátil, cuando la demanda es razonablemente alta o cuando nos acercamos al invierno, dependemos mucho más del gas cuando precisamente están subiendo los precios, que es cuando se acerca ese invierno. En cuanto a Argelia, debemos ser muy claros. Nunca ha habido problemas de suministro desde Argelia a España. Existe un gasoducto, el Medgas, adicional, y además existe toda una infraestructura de suministro vía barcos. El entramado de plantas de regasificación en España y en el resto de Europa también es muy importante y por lo tanto funciona como colchón y como capacidad de mantener los volúmenes de suministro razonables. Por lo tanto, la industria está trabajando para que no se convierta en una crisis energética. ¿Qué es lo que puede convertirlo en una crisis energética? Pues claramente una mayor volatilidad en el mercado y en la generación de renovables y por supuesto un invierno más frío en el que la demanda de Asia aumente la demanda local en Rusia y en Estados Unidos y por lo tanto la cantidad de gas natural licuado disponible para Europa, sea de África y de otros sitios, pues esté más tensionada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque es importante.